De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio. Muy buenas noches, bienvenidos a De Regreso, el programa radial del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy nos encontramos con José Luis González Manosalva, egresado de nuestra universidad, y en un momento les cuento egresado de qué. José, muy buenas noches. Buenas noches para ti, Norberto, y para todos los oyentes de este programa. Gracias por la invitación. Con gusto. Recuerda que este es un espacio de ustedes, nuestros egresados. José, ¿de dónde eres tú? Yo soy oriundo de la ciudad de Chaparral, Tolima. Aquí empieza a acabarse un mito porque todo el mundo cree que yo soy santanderiano. Y ese mito se da porque, de hecho, varios años de mi vida lo pasé en Santander. Mi bachillerato lo hice allá. Y por cosas que más adelante en esta entrevista vamos a contar, terminé viviendo aquí en Medellín. Pero bien, comencemos hablando de eso una vez. O sea, ¿cómo así que uno nace en Chaparral, Tolima? Y hablemos un poco precisamente de Chaparral. ¿Cómo es Chaparral? ¿Es un pueblo? ¿Es grande? ¿Es pequeño? Esa es una muy buena pregunta, Norbert. No sé, no lo conozco. Yo nací en Chaparral, Tolima, debido a que mi papá fue militar. Y obviamente los militares están cambiando de ciudad un año, año y medio, máximo 2 años en una ciudad. Entonces yo nazco en Chaparral y al año exacto me sacan para el Caquetá. Del Caquetá vamos a Bogotá. De Bogotá vamos a Bucaramanga. Al cumplir 5 años nos trasladamos para Santa Marta. Estuve viviendo en Santa Marta 1 año y medio, en Cartagena 1 año. Posteriormente nos regresamos a Bucaramanga. En Bucaramanga hago parte de mi primaria y bachillerato. Y circunstancias de la vida, específicamente lo que quería estudiar, me manda a vivir a Medellín. Entonces Chaparral no lo conozco. ¿Y de dónde te sientes entonces? De Colombia, básicamente de Colombia. Colombiano. Sí. José, ven, y ingeniería civil es la primera carrera de la que eres egresado de nuestra universidad. Sí, ingeniería civil. ¿Y ese era tu objetivo al llegar a la universidad? No, Norberto, mira, yo tenía claro 2 objetivos en mi vida cuando estaba terminando mi bachillerato. Yo quería ser militar, específicamente quería estar en la Fuerza Aérea, pero también quería ser médico. Quería esa combinación de carreras. Circunstancias de tipo físico no me permitieron ser militar. Me presenté muchísimas veces a la Universidad Industrial de Santander, esas muchísimas son 4 veces realmente, y me vine con la esperanza de que en la Universidad de Antioquia podría estudiar medicina, porque en Santander solo ofrecen 25 cupos por semestre para medicina. Aquí en la Universidad de Antioquia en ese entonces ofrecían 100 cupos. Yo llego, presento el examen, pero como segunda opción pongo ingeniería sanitaria y paso para la segunda opción. Entonces, la situación es que me dicen, no te preocupes, vas a quedarte en medicina, si sacas muy buenos promedios vas a pasar a medicina. Me pongo las pilas, los 3 primeros semestres saco promedios por encima de 4, pero la respuesta siempre es la misma, no hay cupo, tienes que estudiar un semestre más. No es suficiente, no hay forma de pasarse de ingeniería sanitaria a medicina. Entonces termino aceptando que la realidad es que no voy a ser médico, que no voy a ser militar y que debo estudiar una carrera. Como ya me he trasladado de Bucaramanga, donde vive toda mi familia, entonces acepto que lo que debo hacer es ingeniería sanitaria. Más adelante, por otras circunstancias que se presentan en el estudio de ingeniería sanitaria en la Universidad de Antioquia y todos los problemas que conlleva estudiar allá, los paros y los frecuentes cierres de la universidad, estamos hablando del año 90 al 96 más o menos, yo tomo la decisión de que es bueno tratar de darle continuidad al estudio, miro el avance que llevo en ingeniería sanitaria y empiezo a buscar en las universidades públicas que hay en Medellín cuál me podría valer todas las materias que ya he hecho. Y obviamente pues aparece en el panorama la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín, con la carrera de Ingeniería Civil. Me presento, ocupo uno de los primeros puestos en la sede, de hecho yo entro becado a la Universidad Nacional de Colombia y ahí arranca mi carrera de Ingeniería Civil. En ese entonces un estudiante no podía estar en la Antioquia y en la Nacional, o estabas en una o estabas en otra porque te obligaban a salirte. Entonces no es como hoy, ¿cierto? Que hoy aquí incluso la misma universidad ofrece la posibilidad de la doble titulación. En ese instante esa visión no existía y me toca empezar a ver un semestre en la de Antioquia, parar la de Antioquia y el siguiente semestre verlo en la Nacional e irme así
para evitar que en algún momento me obliguen a salirme de una de las dos. Obviamente había que graduarse primero de la Universidad Nacional, porque de lo contrario eso implicaba unos sobrecostos en la matrícula. Entonces termino graduándome de ingeniero civil y posteriormente de ingeniero sanitario en la Antioquia. ¿Pero por qué escoge ingeniería civil? O sea, ya has adelantado unos estudios en ingeniería ambiental por circunstancias. El que quería ser médico, por alguna razón, una segunda opción llega a estudiar ingeniería ambiental, pero ¿qué motivos le lleva a inscribirse a ingeniería civil? Discúlpame, te aclaro, ingeniería sanitaria, no ingeniería ambiental. Perdón. Hay una gran diferencia. Y el cuento de haber escogido ingeniería sanitaria es una anécdota muy, muy graciosa porque cuando estaba yo en el colegio, uno de los mejores alumnos de mi colegio, que es el Colegio Salesiano Eloy Valenzuela en Bucaramanga, Instituto Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela, uno de mis mejores amigos y el mejor estudiante de esa promoción, decide irse para Alemania. Entonces, cuando él llega a Alemania, lo primero que hace es buscar qué va a hacer y encuentra que en Alemania hay una carrera llamada Ingeniería Sanitaria. Y empieza a estudiar y como nos escribíamos por carta, en ese entonces no había internet, nos escribíamos por carta, él me cuenta que Ingeniería Sanitaria tiene mucho que ver con hospitales. Claro, él había escogido un área que tenía que ver con epidemiología y manejo de infecciones y cosas de estas, que allá está muy claro y es muy específico. Entonces él me escribe diciéndome, ve, métete a Ingeniería Sanitaria, que tiene mucho que ver con hospitales. Y por eso termino yo estudiando ingeniería sanitaria cuando realmente el contexto de la carrera es otro muy distinto. ¿Por qué civil? Pues lógicamente porque yo ya llevaba un tiempo y unas materias que eran muy similares a las que yo tendría que ver en el ciclo básico de ingeniería civil. Y eso hace que elija ingeniería civil porque básicamente voy a adelantar un poco de materias. ¿Es por similitud? Claro que sí. ¿Había alguna otra opción o deseos? No. El único hecho claro era que yo tenía que no perder tiempo. La Universidad de Antioquia estaba cerrada en ese momento. Yo no me quería devolver para Bucaramanga. Quería seguir estudiando y la opción lógica por estudios, por lo que ya había adelantado, era ingeniería civil. Posteriormente le encuentro el sabor a la carrera. Me empieza a gustar, empiezo a encontrar un montón de situaciones en las que yo me siento cómodo en la parte del diseño, pero específicamente en el área de aguas. Me llama mucho la atención el trabajo con canales, tuberías, acueductos y alcantarillados. Y cuando eso empieza a complementarse con mi estudio de ingeniería sanitaria, pues ya, definitivamente me enamoro de la situación, de la carrera, de las materias, y eso permite que se complementen perfectamente y que una le aporte terreno en el conocimiento específico, sobre todo de la parte estructural y demás, que de pronto en la otra no tenemos, y que en sanitaria se aporte todo lo que es el cuidado medioambiental, la solución de problemas puntuales de saneamiento, a lo que no se ve en ingeniería sanitaria. Eso es básicamente lo que termina siendo mi vida en términos profesionales. Listo, un poco resumido. ¿Qué hace un ingeniero civil? ¿Qué hace un ingeniero sanitario? Bueno, el ingeniero civil tiene varias áreas de desempeño, entonces está lo que todo el mundo imagina y conoce: vamos a construir puentes, vamos a construir carreteras, vamos a hacer edificaciones, vamos de pronto a hacer túneles, vamos a hacer vías, y esas vías implican también férreas y terrestres. Básicamente el área de la construcción es la que el ingeniero civil tiene como parte de su desarrollo y su desempeño. La ingeniería sanitaria ya se vuelve mucho más específica en el hecho de trabajar en la parte de saneamiento. Entonces vamos a hablar de purificación o potabilización de agua para consumo humano o para trabajo industrial. Vamos a hablar de rellenos sanitarios, es decir, manejo de residuos sólidos y todo lo que eso implica. Vamos a hablar también de contaminación atmosférica y su control, normatividades y demás. Y también hablemos de aguas residuales. Entonces, cuando ya hemos hecho uso de esas aguas que tomamos de una fuente cualquiera, sea superficial o subterránea, y la tenemos que regresar nuevamente al medio ambiente, entonces, ¿qué proceso le hacemos? Porque la idea es entregarla nuevamente limpia o con una mediana capacidad de limpieza para que el cuerpo de agua termine de hacer el trabajo, si no se la entregamos limpia del todo. Y ahí es donde estamos haciendo, entre comillas, saneamiento. Estamos tratando de que el ciclo se cumpla de manera correcta o adecuada. Entonces, digamos que los campos de acción son muy diferentes, pero ¿qué hace la ingeniería civil sobre la ingeniería sanitaria? Le entrega las herramientas para el diseño de las estructuras, por ejemplo.
¿Y qué hace la ingeniería sanitaria en el área de civil? Pues entonces te enseña a ver que cuando tú intervienes una superficie, estás causando unos daños y que esos daños tienen que de alguna manera resarcirse o minimizarse. Esos impactos con los que tú vas a hacer una obra tienen que manejarse de manera adecuada para que la obra, en vez de ser, pues obviamente, una forma en que las personas vamos a disfrutar de un paisaje distinto, que no acaben con el medio ambiente que rodea la obra. José, hace un momento nos decía que cuando haces ese cambio a la Universidad Nacional era por una situación específica en la Universidad de Antioquia de un paro que se presentaba. ¿Cómo es tu experiencia en estas dos universidades públicas? ¿Qué has vivido? ¿Qué recuerdas de tu paso, de tu parte estudiantil en la Nacional y en la de Antioquia? Yo te lo voy a resumir con una historia que me contó una amiga antes de que yo viniera a estudiar en la de Antioquia. Ella estaba terminando ingeniería química en la de Antioquia y terminaba también por esos lados, estaba terminando en la Universidad Nacional historia, que es bien curioso, una combinación de una química farmacéutica con historia. En alguna reunión yo les conté que me iba a presentar a la Nacional y que quería hacer pues como el complemento, y ella me dice con estas palabras que para mí fueron realidad: José, la Universidad de Antioquia es un espacio muy bonito donde tú vas a tener muchos compañeros. La Universidad Nacional es un espacio un poquito más competitivo, pero allí realmente vas a encontrar amigos. Entonces, así fue. Yo en esta universidad tengo mi familia. Casi todas las personas con las que hoy en día trabajo conmigo son mi familia, en el sentido estricto de poder compartir con ellos, salir a pasear, contar con ellos. Por ahí más adelante cuento una anécdota de mi primer trabajo en la universidad y se van a dar cuenta que realmente son una familia. Específicamente en términos académicos, obviamente hay que decirlo, porque eso hay que decirlo así, claro, la Universidad Nacional es mucho más estricta y más exigente. Eso no quiere decir que la Universidad de Antioquia no sea rigurosa y no exija, solo que digamos que los procesos allá son un poquito más laxos por lo que conocemos de su devenir diario y de las formas en que se hacen todos estos procesos de asambleas y demás. Entonces los semestres se alargan, se repiten muchas veces cosas, tienes que retomar después de 6 o 7 meses cuando has iniciado una materia. Eso hace que tu proceso sea, digamos, un poco más laxo. La Universidad Nacional siempre ha tenido mayor continuidad. Vuelvo y repito, el nivel de exigencia en términos académicos es más alto, pero en resumen, la historia que te cuento. Aquí he encontrado verdaderos amigos. Bueno, acabas de tocar una parte y que tengo que comentarle a los oyentes. Yo tengo la fortuna de hace muchos años conocer a José Luis, y es que José Luis también trabaja en la universidad. José, háblanos un poco de ello. Da la casualidad o da la circunstancia, cuando uno vea o conoce a José Luis, si no sabe precisamente que es un ingeniero civil o un ingeniero sanitario, pensaría que es un ingeniero de sistemas, dado su contexto laboral. Háblanos un poco de ello, por favor. Y tus inicios laborales en la Nacional. Bueno, Norbert, al venir de una ciudad pequeña y ser el mayor de 5 hermanos, pues mi papá tenía que ocuparse también de los otros 4 a los que quería darles universidad. Entonces llega un momento en el que yo decido que tengo que volar solo ya aquí, consigo un trabajo, empiezo a trabajar, pero por algunas circunstancias ese trabajo se acaba y empieza a existir la necesidad de dinero y de manutención acá, en la ciudad de Medellín. Yo no tenía cobertura ni del programa de bienestar de la de Antioquia al cual asistí, fui muchas veces y lo solicité y no se me convocó, no se me dio auxilio. Curiosamente en la Universidad Nacional tampoco, porque digamos que mis circunstancias eran muy particulares. Entonces yo empiezo a mirar la manera de poder trabajar dentro de la universidad, de poder hacer algo en la universidad. Eso es una cosa que muy poquitos saben. Yo no inicio en sistemas. En una situación económica crítica me encuentro con un profesor al que quiero mucho y saludo desde este micrófono, el profesor Pedro Rivero. Me encuentra y en una cafetería, yo muy aburrido, le cuento que no tengo dinero, estoy alcanzado de plata, y él me dice, pues bueno, ha sido un estudiante juicioso, pues entonces venga, yo le ayudo. Hay que hacer unos aparatos para un laboratorio, vamos a hacerlo juntos, yo le enseño, usted va a estudiar termodinámica, que es una materia que nosotros como ingenieros civiles no vemos, y si rindes en esa materia, hacemos los aparatos y te ganas unos pesitos. Entonces efectivamente logro fabricar 27 aparatos para el laboratorio de ciencias térmicas. Ese fue mi primer contrato en la universidad.
Ese contrato más o menos me tomó unos 3 meses. Aprendí a elaborar, por ejemplo, calibradores de termómetros, hacer túneles de viento. Aprendí algo de la fabricación de elementos con vidrio, porque en la Universidad de Antioquia hay alguien que tiene una escuela en ese tema a través de los suizos, y es quien fabrica los elementos químicos en vidrio para los diferentes laboratorios de la universidad. Allá estuvimos con él, nos mostró el proceso, nos fabricó unas matrices en vidrio que necesitábamos y digamos que por ahí empieza todo mi cuento. Cuando ese contrato acaba, pues obviamente son solo 3 meses y yo tengo que seguir viviendo. El profesor Pedro Rivero me dice, ¿usted qué más sabe hacer? Y para esa época yo ya conocía del lenguaje HTML. Estaba empezando el boom de las páginas web. Yo había tenido la fortuna, por otra experiencia que es bastante gratificante para mí, yo practico judo hace 29 años. En la Universidad de Antioquia soy muy conocido en ese ámbito y resulta que allí tuve la oportunidad de encontrarme con un extranjero que vino y practicó con nosotros muchos años y él era experto en el manejo de HTML. Por la amistad que hicimos, me enseñó y cuando ya me preguntaron aquí en la universidad, ¿usted qué más sabe hacer? Pues yo sé hacer páginas web, cuando casi nadie sabía. Entonces empezamos a buscar quién necesitaba páginas web en la universidad y en ese instante la oficina de extensión universitaria quería, para poder mostrar su trabajo, tener su página web. Sencillamente me fui y me senté con el director de extensión de ese momento, el profesor Horacio Sierra. Me preguntaron algunas cosas de tipo técnico, luego me contaron qué era la oficina y yo les dije, denme hasta mañana. Yo les presento un boceto de una página y ustedes me dicen qué les parece. Al día siguiente llegué con mi boceto pintado y con colores y demás de lo que podría ser la página web de ellos. A ellos les gustó mucho el dibujo y la idea y me dieron 2 meses para terminar el cuento, hacer la página web. Eso posteriormente se extendió a 2 meses más porque reunir la información de una página web cuando no hay nada construido es bastante demorado. Ese fue mi segundo trabajo en la universidad, fui realmente quien desarrolló la página de extensión. Una vez entrego la página de extensión, llaman a la jefe del centro de cómputo, Marta Silvia Tavares. Ella evalúa el trabajo y me dice, a mí me gustó lo que estás haciendo, la universidad necesita a alguien que sepa de páginas web, tenemos otro proyecto que es Universidad Virtual, usted se le mide a eso. Entonces yo dije, pues si me paga lo que yo necesito, me le mido. Ella hizo sus cuentas, se dio cuenta que sí me podía pagar el sueldo que yo necesitaba, que realmente no era mucho, y arranqué desde ese momento a trabajar con el centro de cómputo hasta hoy. La anécdota que les quiero contar para que vean que aquí en la Universidad de Amigos es que mis primeros 3 meses de salario me los pagaron en extensión, voy y los cobro en un cheque a un Bancolombia. Cuando salgo, viniendo en el taxi, al bajarme al frente de la portería de la Iguaná y sacar el dinero, pasan unos motociclistas y se roban el sueldo con el maletín, 3 libros de la biblioteca, mi calculadora y otro montón de cosas más. Me quedo sin salario de 3 meses porque me lo roban en la portería de la universidad. Entonces yo llego muy triste a la oficina y me preguntan qué pasa, yo les cuento, pues todos hicieron una vaca y me pagaron no los 3 meses, no reunieron los 3 meses, pero sí 2. Y me lo regalaron con un gesto maravilloso porque para mí esa plata en ese instante no era mucha, pero era muy valiosa porque me permitía seguir viviendo acá y seguir estudiando lo que quería estudiar. Entonces ya entienden por qué aquí en la universidad tenemos amigos. José, ya hablaste de Pedro Rivero y hablando de amigos, 3 amigos más que recuerde de esta universidad. Es difícil decirlo porque si menciono 3, entonces ¿qué va a pasar con los otros cientos de amigos que hay aquí? Pero te voy a mencionar personas que, digamos, de muchas formas han influido en mi manera de pensar y de actuar dentro de la universidad. Existe un profesor que me marcó mucho mi vida y mi carrera. Él dictó dibujo técnico, dibujo arquitectónico, una materia que tenemos que ver en ingeniería, el profesor Huberto Ortiz Ponce. Para mí un gran maestro, porque no solamente te enseña lo que hay que enseñar desde el punto de vista técnico, sino te enseña de la vida. Quien haya tenido clases con él sabrá que es verdad lo que estoy diciendo, son clases espectaculares. Disfrutas las 2 horas de clase con él. Ese es un profesor al que tengo mucho que agradecerle porque, vuelvo y repito, me marcó de una muy buena manera. Tengo otro gran amigo, curiosamente también profesor, el profesor Carlos García. Él es chileno, pero todo el mundo cree a veces que es español. Hace poco se jubiló en la universidad y es un gran amigo con el que hemos hecho algunos trabajos de extensión, específicamente uniendo el consultorio de Hábitat Popular, que fue el área que él manejó en los últimos años de su jubilación, y el CAT, el Consultorio de Asesoría Técnica de la Facultad de Minas. Son proyectos básicamente en los que se le ayuda a las personas que no tienen cómo contratar arquitectos o ingenieros para hacer, no sé, algún desarrollo de tipo
análisis estructural o un desarrollo arquitectónico o simplemente un peritazgo porque su vivienda está a punto de caerse. Entonces estos dos grandes amigos a los que reconozco como de alguna forma mentores, vale la pena mencionarlos sin desmerecer o desconocer a las otras personas que están alrededor. Y obviamente pues yo ya les hablé de Pedro Rivero, ¿cierto? Más que un amigo, fue un compañero, con él hemos recorrido otros caminos de investigación en ciencias psicobioenergéticas, hemos hecho otros trabajos en procesos de creación o de estímulo a la creatividad, en manejo de proyectos, pero desde el punto de vista holístico y desde el punto de vista de que cualquier ser humano puede lograr lo que se propone siempre y cuando esté estimulado de manera adecuada. ¿Qué significa para ti la Universidad Nacional? Mi casa. La Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, es mi casa. De hecho, yo paso aquí 10 horas de mi vida y vuelvo, repito, comparto con mis amigos y mi familia. José, hablemos de otra parte. Nosotros hemos comenzado un ciclo de entrevistas con egresados que tienen empresa. Tú eres uno de esos egresados. Háblanos de tu empresa, por favor. Bueno, Norbert, mi empresa arranca básicamente por una inquietud de unos compañeros de la Universidad de Antioquia que quieren hacer algo y coincidimos en que una manera de hacer algo, es decir, hay muchos sectores del pueblo colombiano que no pueden acceder a la ingeniería. Estamos hablando, por ejemplo, de una asociación de vecinos que viven en una vereda, nadie les presta el servicio de agua potable y ellos deciden hacerlo por su cuenta, tomar el servicio, construir con conocimientos pues muy mínimos un acueducto y distribuir el agua. Ese tipo de personas generalmente no tienen los recursos económicos para diseñar, construir y administrar adecuadamente su acueducto. Nosotros, viendo esa necesidad, quisimos crear una empresa que le permitiera a esas personas tener acceso a la ingeniería sin que sea una ingeniería de altos costos. Y que obviamente nosotros no vamos a competir con EPM ni con las grandes empresas del país en términos de construcción de acueductos. Queremos es llevar saneamiento a donde el saneamiento es difícil de llevarlo por las condiciones. Entonces mi empresa nace con esa lógica, con esa necesidad y con una regla básica. Nuestra empresa siempre va a trabajar cuidando el presupuesto para evitar que ese presupuesto se malbarate. Y que no vamos a darle, en nuestra regla ética principal es que no vamos a negociar por debajo de la mesa con nadie. Digamos que esa es la parte más dura porque en este país trabajar en esas condiciones es muy complicado. Hemos salido adelante a pesar de esa regla y muy a gusto con ella, pero estamos tratando de digamos, expandir un poco más nuestro trabajo porque estamos viendo que ahora el gobierno con su plan de regalías, con su presupuesto de regalías, puede permitirle a estas comunidades acceder a estos servicios. Entonces ya hemos hecho una serie de conversaciones con expertos aquí en la universidad y con profesores que están trabajando en el tema porque ahora sí queremos meternos de lleno en el proceso de enseñarle a las comunidades a formular proyectos para que sean capaces de construir sus propios acueductos, plantas de tratamiento, sistemas de alcantarillado con base en lo que el proyecto consiga por regalías. Entonces ahí va la empresa. Ese es básicamente el terreno de funcionamiento de la misma. Se dedica a consultoría y diseño en el tema de ingeniería sanitaria, específicamente en 3 áreas. Estamos trabajando en saneamiento, y cuando digo saneamiento es plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de tratamiento de agua potable, las redes de conducción de acueducto y alcantarillado. Y hemos hecho 2 trabajos pequeños básicamente en manejo de rellenos sanitarios y en planes de capacitación para separación de residuos en la fuente. Digamos que con bastante éxito porque creemos que la educación en términos del manejo de las basuras es quizás el punto más importante para lograr que la gente no tire al relleno absolutamente todo, sino que sepa manejarlo, le alarguemos la vida útil y que reaprovechemos lo que la gente llama basura. José, si uno de nuestros oyentes se quiere comunicar o quiere tener contacto con tu empresa, ¿cómo lo puede hacer? El principal medio es nuestra página web, que es www.ingenierossanitario.com. Esa página está en versión para PCs y en versión para móviles. En versión para móviles hay la posibilidad de una vez con una aplicación sacar una cita con nosotros. Ahí están los horarios en que lo podemos atender. Automáticamente la página nos comunica que hay alguien en espera de una cita y nosotros llamamos y los atendemos en el instante en que tengamos conocimiento de que la persona nos necesita. ¿Qué tiempo lleva la empresa? Arrancamos el 17 de diciembre de 2010. Una fecha muy curiosa porque para los que están metidos en el mundo de las empresas, eso significó que nos tocó pagar impuestos del 2010, a pesar de que solo arrancamos en los últimos días de diciembre. José, estamos llegando ya al final del programa. Para finalizar, 2 preguntas.
qué te apasiona, pero también que nos cuente de qué otras carreras o especialización o posgrados mejor eres egresado de nuestra universidad. Bueno, ¿qué me apasiona, Norbert? Vea, yo tengo dos pasiones grandes en la vida. Judo es una de ellas, ya conté que llevo 29 años practicando judo. ¿Qué te ha permitido el judo? Disciplina, seguridad y específicamente la capacidad de conseguir el objetivo que me proponga. Ya el que conozca de artes marciales sabe que de por sí, cuando uno entrena un arte marcial, no solamente estás entrenando el cuerpo y la mente, sino también el espíritu. Entonces, ha sido una experiencia enriquecedora. ¿Qué más me apasiona? Yo dije que tenía otra pasión y es todo lo que pueda compartir con mi familia, específicamente con mi pareja. Entonces, poder salir, ir a cine, escuchar música, ver una buena película, no solamente en el teatro, sino en la casa, eso para mí es enriquecedor y es muy grato porque entonces me permite no solamente vivir la experiencia, sino compartirla con alguien más. Esas son mis dos grandes pasiones. Ahora, ¿de qué otro programa soy egresado? Terminé en 2012 la especialización en gestión ambiental aquí en la Universidad Nacional de Colombia y estoy en este momento estudiando la maestría en Medio Ambiente y Desarrollo. Ya estoy en el proceso de tesis y esperemos que este año se pueda entregar el documento final para la evaluación. José, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Norberto, gracias a ti por la invitación y espero que esta historia sea de alguna forma un motivo para que la gente vea que la universidad tiene un montón de espacios adicionales que nadie conoce y de personas tienen historias como la mía, llena de un montón de experiencias ricas y que nos puede dar mucho más allá, no solamente el estudio, una profesión, sino también trabajo o familia. Qué bonita experiencia de lo que nos has contado, José. Muchas gracias. Estuvimos con ustedes, Jorge Benjumea en la parte técnica y Norberto Terraza, quien les habla. José, muchas gracias y a ustedes muy buenas noches. Buenas noches y gracias a ustedes. De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio.